Muy buenas, es uno de los grandes problemas que estamos viendo en los últimos tiempos, la inflación y sobre todo, ¿ustedes creen que va a conseguir superarse la situación y que no habrá un empobrecimiento? Pues a pesar de que los bancos centrales dicen que sí, que es algo puntual, que es algo transitorio, la realidad es que o hay un buen asesoramiento o hay un buen planteamiento de cómo se van a hacer las cosas o el empobrecimiento patrimonial por la inflación, por primera vez en muchos años, puede estar a la orden del día. Hay que juntar varios factores. Por un lado, que hemos vuelto del coronavirus en una situación en la que toda la economía ha explotado hacia arriba como una botella de champán en la que sale todas las burbujas y vemos cómo la economía está feliz, vibrante, contenta, maravillada de haber dejado atrás una situación económica que ha sido muy complicada. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Pues que al final ni el petróleo extraído, ni el gas extraído, ni nada de las materias primas que se ha podido conseguir durante todo este tiempo se ha podido almacenar debidamente. Es decir, no han volado aviones, el queroseno no se ha gastado y el abastecimiento de materias primas durante 2020 fue a unos precios bajísimos. No había demanda. Ahora hemos vivido el sistema contrario y no habría pasado nada si la economía se hubiese recuperado con fuerza, con vigor, con ganas, pero el sistema, toda la situación energética no hubiese estado acompañada por dos factores que ponen ahora mismo en jaque al conjunto de la economía. Uno de esos factores clave es la escasez de semiconductores y a continuación la escasez por culpa de una demanda mayor de lo que se esperaba. Escasez de semiconductores, seguro que lo han visto o lo han intentado, comprar una PlayStation 5 se ha convertido en algo, si no complicado, prácticamente imposible, si no imposible, tremendamente complicado. ¿Qué es lo que tenemos a partir de la crisis de microchips? Pues ahora mismo, si ven en este gráfico, verán cómo se está extendiendo hasta 22 semanas la petición de chips y su recepción. 22 semanas, si echan las cuentas desde ahora, verán que de ninguna manera, si ahora se pusieran a fabricar, llegarían los Reyes Magos con los regalos de Navidad. Punto importante para entender por qué los precios están subiendo, por qué la escasez está generando una situación muy complicada y, por ejemplo, solo tienen que ir al mercado, al mundo del motor. El sector del motor está viviendo con entregas que están llegando a superar los 8 meses desde la compra. Coches de segunda mano, sobre todo se gastaron gran parte del stock en verano y la tasa de rotación es muy lenta, tanto que no se ven bajadas de precios, ni en coche nuevo ni en vehículo de ocasión. ¿Por qué? Por la escasez. El siguiente punto, que no va relacionado solo con la escasez de microchips, pero sí con la escasez, es lo que está sucediendo a nivel mundial. Hace apenas unas semanas veíamos cómo las tronas de IKEA para bebés estaban agotadas en España. ¿Qué parte de los microchips están dentro de las tronas? Y sin embargo, tenemos otra de las variables fundamentales. No solo hay escasez de microchips, es que los contenedores que salen de China están llegando con un retraso muchísimo más grande del que teníamos. De tal manera que a las 22 semanas que sumamos entre que una empresa pide un microchip y se lo dan, hay que sumarle que hay un retraso en los contenedores que salen de China para el resto del mundo y que el atasco es monumental. ¿Qué pasa con los microchips? Que son mucho más caros. O los pagas o no hay manera. ASML acaba de presentar resultados. Gana 1.000 millones más que el año pasado. Solo en el tercer trimestre. No solo esa escasez de semiconductores, sino que esos cargueros también están elevando el precio muchísimo. Por lo que ese gran pulmón de fabricación del mundo que es China, llega con tres claves fundamentales de subida de precio. La energía, que ya contábamos con ella, la escasez de microchips y los fletes, los contenedores. De tal manera que a Europa, a África, a América del Sur, a Estados Unidos, a Canadá, a México, los productos llegan con una triple fase de elevación del precio. ¿Qué sucede a partir de ahí? Que tenemos además una gran cantidad de dinero embalsamada en ahorro del último año, que tenemos además un poder de compra muchísimo mayor y que tenemos la renta disponible del consumidor, por ejemplo, en Estados Unidos, en récord histórico, más de $22.000. A partir de ahí que hay mucha gente con mucho dinero disponible pidiendo unos productos que nunca llegan. Si mañana Sony con su PlayStation subiera el precio o lo duplicara, por ejemplo, seguiría teniendo el mismo problema de escasez, porque directamente esas consolas no llegan al mercado. Toda esta conjunción se une con lo que hemos vivido en los últimos años. Los bancos centrales han dicho, la economía no se puede caer. Y entonces han puesto dinero, y dinero, y dinero, y dinero, y dinero, y así me podría pasar 10 minutos, en el mercado. La M2, la M3, toda la masa monetaria en el mercado, lo que ha conseguido es
generar una sensación de riqueza inexistente que está haciendo que además suban las cosas típicas que suben antes de explotar una burbuja marcada por la estanflación como sucedió en Japón. Estancamiento económico pero inflación muy alta y dices, pero si la economía está parada, ¿qué es lo que está funcionando y está sucediendo? Que suben los precios de los pisos, por ejemplo, que los precios de las viviendas se disparan. Ahora mismo hay precios en la gran mayoría de España, por ejemplo, con precios superiores a 2008. Es un factor más que nos indica, a pesar de lo que dicen los bancos centrales, que tenemos una inflación elevada, mucho más que puntual, mucho más persistente y que tiene factores típicos de una crisis inflacionaria importante. ¿Cuál es el problema de los bancos centrales? Si estás creciendo como España un 1,1%, si la inflación te está subiendo, ¿cómo aplicas tipos de interés a la baja? Y aunque la Reserva Federal ha dicho en varias ocasiones que lo espera, o a finales del 22 o a inicios del 23, gran parte de los economistas lo que dicen es que esa opción no puede estar disponible. Con lo que ¿qué es lo que nos encontramos ahora mismo? Que aparte de perder un poder de compra muy importante, el tipo de ahorrador inversor en España es el peor preparado del mercado. Ahora mismo, 1 billón del ahorro español, cercano, 900 y pico mil millones, casi 1 billón del ahorro, no está bajo el colchón, pero casi, está en depósitos que están cerca del 0%. Con una inflación que pueda estar en el entorno del 4%, el tipo de interés real y nominal tendría una diferencia que te haría perder poder adquisitivo de en torno al 4%. ¿Esto a qué nos lleva? A que si tú tuvieras 1 millón de euros, enhorabuena, si no lo movieras de una manera adecuada, asesorado, el problema que tendrías es que dentro de unos 15 años tendrías poco más de 800.000, pero dentro de 30 años tendrías poco más de 600.000. De tal manera que quien piense que el dinero ahora mismo se puede quedar quieto y seguir funcionando como ha funcionado los años anteriores en los que no había inflación, está profundamente equivocado. Ese es el problema principal que puede empobrecernos a todos en el corto plazo. No hay manera de acceder a los bienes, hay que gastar más por los bienes, los salarios no pueden subir porque la economía está estancada o no tiene el dinamismo suficiente como para generar un aumento de salarios. Ojo, porque si además los salarios subieran, tendríamos una nueva espiral de inflación, con lo que nos encontramos en una situación en la que los bancos centrales solo se han visto, por ejemplo, en la década de los 70, y la situación fue dramática. Acabamos de conocer, por ejemplo, cómo en sectores como la hostelería, en Reino Unido, ya ven una inflación en determinadas partes de la cadena de suministro del 18%, a pesar de que el conjunto de la economía del Reino Unido tiene la inflación un poquito por encima del 3%. Sin embargo, en partes, en cadenas ya del suministro de la hostelería, eso está provocando una subida en la inflación del entorno del 18%, según las asociaciones de hosteleros británicos. ¿Cuál es el otro punto que también están diciendo? Por ejemplo, en Reino Unido, y que todo es una suma continua en cadena que está generando un problema. Pues el otro punto clave, por ejemplo, para el Reino Unido, es que cuando ellos salieron con el Brexit de la Unión Europea, pensaron que los visados a los camioneros para el transporte de mercancías por carretera iba a ser mucho más sencillo. Y lo que se han encontrado es que el formato que han implementado es prácticamente imposible. De tal manera que eso está generando otra ola de inflación. Cada una de las medidas que se van haciendo en una economía que ahora mismo está completamente desorientada por lo que ha sucedido con el coronavirus, está degenerando en inflación. Está generando nueva inflación. De tal manera que lo que en un principio parecía que iba a ser simplemente un movimiento de los precios de la energía muy puntual, ahora mismo está en una situación muy complicada para el conjunto de la economía. Fíjense en los 3-4 datos que hemos dado. Precios de la energía, transporte marítimo desde China. Y luego hay que entender también muy bien qué es lo que ha sucedido con la masa monetaria. Con todo ese escenario, la clave fundamental es conseguir mantener unos ahorros que puedan estar en línea con una inflación que nos permita no perder gran parte del dinero. Hay un par de datos más importantes. Por ejemplo, un detalle que se está tratando mucho ahora mismo es que si se pierde en bolsa, por ejemplo, el 4% más una inflación del 4%, habría que entender que ese año, es decir, imagínense que hay una caída ahora en los mercados o en el futuro más reciente, que pudiera estar en el entorno del 4% en una cartera, algo que tampoco es demasiado extraño. Si a eso sumáramos una situación de inflación del entorno del 4%,
lo que estaríamos profundizando es en una pérdida de nuestra cartera del 8%. Estaremos duplicando esa caída del 4% en una caída del menos 8%. Sin embargo, una ganancia del 4%, fantástico en los últimos años, nos llevaría simplemente a mantener el poder adquisitivo con un tipo real del 0%. Es decir, ya no vale con invertir bien. Hay que invertir de manera sostenible en el tiempo, mediante criterios ESG, para no encontrarte en una problemática como la que ha vivido Evergrande. Se ha visto muy bien, por ejemplo, con el gráfico de ESG del MSCI China, en el que se veía como quien estaba invirtiendo con criterios del artículo 6, 8 y 9 de sostenibilidad ha conseguido superar mejor la crisis de Evergrande. Básicamente porque Evergrande no estaba en ninguna de esas carteras. Sin embargo, quien sí ha invertido en el índice general ha obtenido una pérdida importante de su cartera. Con todos estos datos de inflación, hay que tener muy claro que, claro, lo que intenta mucha gente, y lo decía yo hace un momento, es inversión en inmuebles. Al final los inmuebles sí es verdad que se han convertido en la década de los 70 con el alza de los precios de la energía en una de las palancas principales para invertir y sobre todo el aumento de los precios. La razón principal es que el aumento de las materias primas, de los precios de las materias primas que ya están viendo, por ejemplo, en el acero, repercute inmediatamente en la vivienda nueva. De tal manera que el primero en construir, en una escalada constante de precios de la energía, se aprovecha posteriormente de los precios de la energía. De tal manera que una vivienda construida al inicio de una subida inflacionaria importante en los precios de las materias primas, sobre todo del acero, puede coger posteriormente toda la inflación del precio positiva para el que ha comprado la vivienda, con un aumento de los precios de la vivienda que le permitan sacar una revalorización muchísimo mayor que si no hubiera habido inflación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos fondos van directamente a la vivienda como hicieron en 1970. La otra inversión es bastante sencilla. Si van a subir los precios de la energía, invierte en energía. Si van a subir los precios de la energía, invierte en Repsol, por ejemplo, en el mercado español. Si van a subir los precios de las materias primas, busca compañías que estén produciendo materias primas. Es lo más parecido a lo que sucedió en la crisis de los 70, y así que la inflación, y así que esa inversión se marchó directamente a inmobiliario, se marchó a energía y se marchó a materias primas. Y la duda fundamental aquí está en saber qué dicotomía pueden jugar el oro y el Bitcoin. El oro lo tenemos como un niño pequeño totalmente desvalido en una situación en la que no puede ni tan siquiera ponerse de pie y superar niveles de $2.000, 1.900, como llegó a tocar incluso durante los últimos meses, y sin embargo el Bitcoin está minando ya incluso a los $100.000 por Bitcoin. Otro de los puntos principales es saber a qué sectores se puede destinar ahora mismo la inversión. Y lo que nos están diciendo los principales analistas es que hay que rotar carteras en una situación de inflación, que no vale lo que se ha hecho hasta ahora, que la gestión activa es la clave para resolver un problema que podamos tener a corto plazo. Y sectores como materias primas minerales, como el petróleo, como el gas, como el automóvil, como los industriales y, por supuesto, el sector bancario. El sector bancario tan dañado, tan castigado en los últimos años porque su principal mecanismo de negocio se había marchado, tiene ahora en la escalada de los precios, de los tipos de interés, de manera secundaria la escalada de los precios, la vuelta del negocio bancario. Si de verdad no hay esta inflación y lo que tenemos es un crecimiento interesante del entorno del 2% al menos y una inflación que pueda estar un poco más disparada, los bancos van a ser los grandes beneficiados de esa posible subida de tipos de interés. ¿Qué es lo que tendríamos? Por ejemplo, si tomamos Estados Unidos como referencia, los tipos reales de acuerdo con su inflación, 5,3 interanual, y la rentabilidad del bono a 10 años, 1,5, se sitúan en torno al 4%, al menos 4%. Esto no se había producido desde la crisis de los 70. Por tanto, tengan claro varios factores fundamentales. La inflación, todo parece indicar que no es puntual, que se va a quedar más de lo que esperábamos, que va a tener segundas derivadas e incluso terceras derivadas, que la crisis de microchips, que la crisis de cargueros en China y todo el movimiento de transporte también de carretera, la llegada del Black Friday, la llegada de la Navidad, va a tensionar todavía más los precios. Si el consumidor saca todo el dinero que ha guardado durante el coronavirus, tendremos también otra nueva oleada de inflación. Por tanto, con los gráficos que hemos visto y con toda esta artillería de argumentos para entender por qué nos podemos empobrecer, qué hay que hacer y cuáles son las causas de lo que está sucediendo, no queda otra que buscar un buen asesoramiento y buscar cuáles son las claves
para que la inflación no termine por empobrecernos y sobre todo esperar que este movimiento inflacionario dure lo menos posible o por lo menos esté lo más contenido posible. Os pido que deis al botón de suscribir y también al de like si os ha parecido un vídeo adecuado para intentar adentrarnos y entender lo que está sucediendo con la inflación, y os esperamos en Negocios Televisión. Yo os espero cada mañana a las 8 de la mañana en Business Connection. Gracias por acompañarnos.